Buenos días, esto es Directo América, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. Ucrania afirma que rechazará cualquier plan que cruce sus líneas rojas después de haber recibido la propuesta de plan presentado por Estados Unidos que los forzaría a ceder en gran medida ante el Kremlin. Moscú asegura que no ha recibido de forma oficial la propuesta de Washington. Tenemos información con nuestra corresponsal. La ministra japonesa Sanae Takaichi afirmó que desea mantener una relación constructiva con China, declaraciones que llegan en torno a las tensiones respecto a Taiwán. Desde Beijing aseguraron que la comunidad internacional debería estar preocupada sobre las verdaderas intenciones de Tokio. Decepcionada, así dijo sentirse la Unión Europea respecto al borrador de acuerdo de la cumbre climática COP30 que tiene lugar en Brasil. A horas del previsto fin de las negociaciones, hay rechazo a la falta de mención respecto a una transición desde los combustibles fósiles. Con nuestro invitado del día hablaremos de la gira del presidente francés Emmanuel Macron por África. Mientras al mandatario le ha costado alejarse de la historia colonial de su país, ahora busca estrechar lazos con la cuna de la humanidad en un contexto de pérdida de influencia que solo parece extenderse por el continente. ¿Qué busca el presidente francés en África? Lo analizamos en minutos. Comenzamos. Damos inicio en Ucrania, donde un nuevo ataque ruso sobre Zaporilla, al sureste del territorio, deja 5 muertos. Esto mientras en el plano diplomático el principal negociador ucraniano indicó este viernes que su país rechazaría cualquier propuesta que cruce sus líneas rojas. Una respuesta al denominado plan de paz de 28 puntos que se traduciría en prácticamente una capitulación de Kiev ante Moscú. El presidente Volodymyr Zelensky tendrá conversaciones con los principales líderes europeos, Francia, Alemania y Reino Unido. Desde el Kremlin aseguran que, aunque no han recibido de manera oficial el texto, urgen a Ucrania a negociar ahora o perder más terreno. Veamos más acerca de este plan en el siguiente informe. El plan estadounidense para Ucrania, cuyos principales artífices son el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, consta de 28 puntos. Algunos en ocasiones son contradictorios. El primero de ellos en particular afirma que se confirmará la soberanía de Ucrania, mientras que el punto número 21 propone la anexión por parte de Rusia de varias regiones ucranianas. Crimea, Lugansk y Donetsk, actualmente ocupadas por las tropas de Moscú, pero también una buena parte de las provincias de Jersón y Zaporilla, donde la línea del frente quedaría congelada. Otra contradicción, el plan menciona sin detallarlas garantías de seguridad fiables para Ucrania, pero le impone limitar su ejército a 600.000 soldados. Para Washington, Kiev también debe renunciar definitivamente a entrar en la OTAN. Por su parte, la Alianza Atlántica debería aceptar no estacionar tropas en Ucrania. En cambio, se instalarían aviones de combate en Polonia. El plan autoriza una posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea y dedica varios puntos a la reconstrucción de la economía y las infraestructuras del país. Una reconstrucción financiada en parte por $100.000 millones de activos rusos congelados invertidos en proyectos cuyos beneficios se destinarán en su mitad a Estados Unidos, y $100.000 millones aportados por los europeos, que también podrán desbloquear fondos rusos. Más allá de este dinero, las sanciones contra Moscú podrían levantarse tras las negociaciones y Rusia volvería a integrarse en el G8 y en todas las instituciones económicas mundiales. Uno de los puntos incluso concede a los rusos el 50% de la electricidad producida por la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y ubicada en Ucrania. Por último, el plan estadounidense prevé una amnistía para todos los delitos cometidos durante el conflicto y exige a Ucrania que organice elecciones en los 100 días siguientes a su adopción. Para ampliar al respecto de este conflicto, vamos a Kiev con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, ¿cómo interpretar las señales enviadas por Ucrania en respuesta al plan de Estados Unidos? Bueno, lo primero que se comenta en la prensa local y también con ucranianos que hemos hablado esta mañana es
actitud del presidente Zelensky y de su gobierno, una actitud conciliatoria sobre lo que ha dicho Washington y le ha presentado. Obviamente no lo han aceptado, tampoco lo han negado. Ellos hablan de una paz digna. Sin embargo, la gente está a la espera de lo que pueda conversar el presidente Zelensky con el presidente Trump, que no solamente ha puesto sobre la mesa esta propuesta, sino que saben también que quiere acelerarla y que esta llega a una conclusión absolutamente rápida. Ellos aquí en Ucrania lo siguen viendo como un plan absolutamente que beneficia a Moscú. Han puesto muy claro cuáles serían esas líneas rojas para empezar. Nunca reconocer que esos territorios ocupados por Rusia puedan ser reconocidos como rusos, y también hablan de esas necesidad de Ucrania de defenderse. Sin embargo, aquí hay mucha confusión dentro de la población y dentro de los medios, que todavía realmente no entienden lo que pudo estar pasando, todavía no entienden realmente qué tanto Ucrania estuvo involucrado en estos 28 puntos que fueron presentados ayer. El secretario de Defensa, el asesor Rostom Umarov, que fue el ministro de Defensa, habría estado en Estados Unidos. Él dice que no tuvo que ver nada con este plan. Él dice que solamente programó reuniones. Sin embargo, hay, como veníamos hablando, hay gran confusión. Hay gente que está muy triste. Dice que realmente sienten que Ucrania sale perdiendo con este plan después de todo lo que ha sufrido y cuántas personas han muerto y cuántos militares han dejado la vida, especialmente en esa región del Donbass, que tendría, según este plan, que pasar a ser parte del territorio, o por lo menos de facto, de Rusia. También están a la espera de la propuesta que pueda presentar Europa, de la que se habla que podría llegar en los próximos días, de una contrapropuesta a esto presentado ayer. Sin embargo, estamos a la espera realmente de cuál sea la decisión final que tome el presidente Zelensky. Es bien importante deducir hoy de muchas de sus personas cercanas en las redes sociales, que tratan un poco de mostrar y de vender este plan, de cierta manera diciendo que Ucrania está en una situación difícil, tanto militar como económica, porque tanto Estados Unidos como Europa tendrían que darle la financiación a Ucrania para seguir subsistiendo, especialmente el próximo año, y dicen que firmar un plan ahora podría ser una posibilidad para que Ucrania no tenga que pasar por esta mala situación, especialmente en falta de dinero para sostener la guerra. Así que yo creo que, como dicen aquí en Ucrania, vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas, pero especialmente en los próximos días, especialmente cuando el presidente Zelensky hable con el presidente Trump. Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24, enviada especial de France 24. Gracias por este reporte. En Asia, este viernes continúa el intercambio de palabras en medio de las tensiones entre China y Japón. Se trata de un desencuentro que comenzó luego de que la primera ministra japonesa hablara de una eventual respuesta militar si llegara a tener lugar un ataque chino sobre Taiwán. En las últimas horas, la lideresa japonesa hizo unas declaraciones en un tono conciliador, una narrativa distinta a lo expresado por Beijing. Con respecto a China, a finales del mes pasado, el presidente Xi y yo confirmamos la dirección general de promover de manera integral una relación estratégica y mutuamente beneficiosa y construir una relación constructiva y estable. No hay absolutamente ningún cambio en esta postura. Las observaciones erróneas de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwán, que implican la posibilidad de una intervención militar en el estrecho de Taiwán, han socavado el fundamento político de las relaciones sino-japonesas y han suscitado indignación pública y condena por parte del pueblo chino. China se opone firmemente a esto. Creo que la comunidad internacional debería estar más preocupada por las verdaderas intenciones de Japón y si todavía puede adherirse al camino del desarrollo pacífico. Al menos 15 muertos y 7 heridos deja la explosión de una caldera en una fábrica de pegamento en Pakistán. El accidente tuvo lugar en Faisalabad, una urbe de la provincia de Punjab, al este del país. Fue una detonación que causó importantes daños en todo el edificio y cuyas causas están siendo investigadas.
Cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que suprime las tasas a la carne de res, el café, los tomates y el cacao, entre otros productos de Brasil. El mandatario Lula da Silva celebró la medida y afirmó que seguirá trabajando por los intereses de los trabajadores de su nación. Ampliamos en este informe de Jesús Yajure. Estados Unidos suspende aranceles a varios productos agrícolas importados de Brasil. El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que suspende los aranceles impuestos al país como castigo por el procesamiento al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. La suspensión, que llega tras conversaciones entre Luis Ignacio Lula da Silva y el mandatario de la potencia del norte, tiene vigencia a partir del 13 de noviembre. La exención incluirá la carne de res, el café y los tomates. La orden también prevé la devolución de los aranceles recaudados sobre esas importaciones brasileñas, según el texto publicado por la Casa Blanca. El 6 de octubre de 2025 participé en una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones. Estas negociaciones continúan. También he recibido información y recomendaciones adicionales de diversos funcionarios. En su opinión, ciertas importaciones agrícolas procedentes de Brasil ya no deberían estar sujetas al arancel ad valorem adicional impuestos en virtud del decreto ejecutivo 14323. Lula da Silva celebró el anuncio de la medida, a la que calificó como una victoria del diálogo, la diplomacia y el sentido común. Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya ha comenzado a reducir algunos de los aranceles que se habían impuesto a ciertos productos brasileños. Brasil suministra un tercio del café que se consume en Estados Unidos y se ha convertido en un importante proveedor de carne de res que se utiliza para la elaboración de hamburguesas. Más noticias de la región. Vamos a Bolivia, en donde el nuevo gobierno ordenó eliminar el Ministerio de Justicia. Es un decreto del presidente Rodrigo Paz, que previamente había destituido al titular de la cartera, Freddy Vidovich, quien presuntamente quiso ocultar una condena a prisión en 2015. Una manera, según el mandatario, de despolitizar la justicia. Se acabó el Ministerio de la Persecución, se acabó el Ministerio de la Injusticia, se acabó el ministerio que era vender sentencias, se acabó el ministerio que era una forma de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político. Ningún político, sea presidente, vicepresidente, senador, diputado, ministro, nunca más habrá la injerencia de la política en la justicia. En Belém do Pará, las negociaciones de la COP30 quedaron retrasadas tras un incendio el jueves en uno de los pabellones que no dejó personas heridas. Naciones Unidas muestra esperanza en poder ahondar en el compromiso de frenar la utilización de los combustibles fósiles. Sin embargo, algunos países bloquean cualquier avance y la Unión Europea se declaró decepcionada este viernes con el último borrador de la COP30. Veamos más en este informe. Después del incendio, los participantes de la COP regresan a los lugares de negociación. Queda mucho trabajo por hacer a medida que la conferencia entra en su recta final. El secretario general de la ONU sigue siendo optimista. Estoy perfectamente convencido de que es posible un compromiso, que es posible tener en cuenta las legítimas preocupaciones de adaptación y las legítimas preocupaciones de mitigación. El último proyecto de acuerdo publicado este viernes no menciona los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global. La Unión Europea se mostró decepcionada con este borrador. Decenas de países desean que el texto final contenga una hoja de ruta para desescalar el uso de este tipo de energías, aunque existen reticencias por parte de China, Rusia y Arabia Saudita. Esta idea es una de las principales propuestas de la presidencia de Brasil para la COP. Debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos empezar a pensar en cómo vivir sin combustibles fósiles y construir una nueva forma de vida. Mientras tanto, activistas ecologistas de todo el mundo siguen presionando a los dirigentes. Las negociaciones podrían prolongarse después del final oficial de la conferencia, prevista originalmente para este viernes.
Terminamos en Tailandia con la coronación del desfile de belleza de Miss Universo porque hay una ganadora de América Latina. Se trata de la mexicana Fátima Bosch Fernández. La representante de 25 años se impuso por delante de la candidata local de Tailandia. Fernández había dado de qué hablar a lo largo del concurso luego de encarar al director de la organización, quien ella asegura la llamó tonta en el marco de una discusión por no seguir la directriz de promover actividades locales. Es momento de nuestro invitado del día. Emmanuel Macron está de gira por varios países africanos buscando alianzas en temas comunes a medida que Francia pierde influencia en el continente. ¿Cuáles son sus objetivos y qué peso tiene actualmente Francia en África? Vamos a conversarlo con Jesús Romero Cote, periodista especializado en relaciones internacionales y política internacional con foco en África, colaborador del medio África Mundi. Muchas gracias por estar con nosotros. La primera parada de Macron fue Isla Mauricio, este territorio que no había pisado ningún presidente francés desde François Mitterrand en 1993. Hoy Mauricio tiene como idioma oficial el inglés, pero mantiene una fuerte influencia francesa y este idioma se habla de manera amplia. ¿Por qué eligió el mandatario ese inicio para su viaje? Bueno, el viaje de Macron es un viaje de 5 días. Va a visitar Mauricio, bueno, ha visitado ya Mauricio, visitará Angola, visitará Gabón y acabará en Sudáfrica. Y es una muestra clara de el intento de Macron de establecer nuevas relaciones de Francia en el continente. Al final, como se ha comentado, Francia está en retroceso, claro, retroceso en África, cada vez pierde más influencia, cada vez pierde más aliados, y el viaje de Macron se encuadra dentro de una nueva política del presidente francés de búsqueda de nuevos aliados, y esos nuevos aliados están fuera del ámbito de influencia tradicional, fuera de lo que fueron las colonias francesas y en un entorno de países no francófonos, de países normalmente de habla inglesa, pero también de habla portuguesa, como es el caso de Angola. Macron además tiene la intención de reforzar su posición en el Océano Índico. ¿Qué le puede aportar Mauricio ante esta posibilidad? Bueno, al final el Océano Índico para países europeos es un espacio que puede parecer muy lejano, pero que tiene mucha importancia porque es el paso previo al Mar Rojo. Al final tenemos ahí el archipiélago de Chagos, donde Reino Unido ha mantenido una disputa precisamente con Mauricio, donde Estados Unidos, por ejemplo, tiene una base militar, y Francia no hay que olvidar que tiene territorios de ultramar, tiene la isla de Reunión y tiene también otros territorios en esa zona. Por tanto, es una zona geoestratégica importante. En el caso de Macron se ha reunido con las autoridades locales y se han tratado temas como la inmigración, temas como la cooperación económica, pero también cuotas de pesca y otros recursos económicos que para Europa siguen siendo importantes. Señor Romero Cote, usted ya lo adelantaba en su primera intervención acerca del mal momento por el cual pasan las relaciones de Francia en África. El reciente golpe de Estado en Madagascar ha reavivado, de hecho, un sentimiento antifrancés, especialmente después de que París ayudara a expulsar al que fuera presidente Andry Rajoelina. También está, por ejemplo, ese caso de la ruptura de lazos con Mali y de esa ruptura de lazos con Mali y que llevó a Francia a acercarse a Rusia y a la salida de las tropas y que llevó al país a acercarse a Rusia y a la salida de las tropas del Sahel. ¿Cuál es la situación de Francia en África en este momento? La situación en África, francesa en África en estos momentos es de retroceso. Francia ha perdido en los últimos 5 años, los últimos 10 años quizás, por extenderlo un poco más, prácticamente toda su presencia militar en el continente. Ahora mismo solo mantiene 2 bases permanentes, una en Djibouti y la otra en Gabón, porque del Sahel central, de Mali, Burkina Faso y Níger, que habían sido 3 países tradicionalmente aliados de Francia, fueron expulsados, pero de países que son aliados o que habían sido aliados, también ha sido expulsado. Es el caso de Chad, de Costa de Marfil o de Senegal. Sí que es verdad que en el caso de Senegal o de Costa de Marfil no ha sido una ruptura tan brusca como si se produjo con las juntas militares, pero al final tanto el gobierno de Costa de Marfil como el gobierno de Senegal, a finales del pasado año, exigieron o solicitaron la salida de las tropas francesas. Esa salida de tropas
sumado a la caída de regímenes, como en el caso de Madagascar, muy alineados con la política de país, hacen que Francia esté en retroceso frente a otras potencias como puede ser Rusia, China, Turquía o Emiratos Árabes. Usted ya hablaba un poco acerca de Gabón, particularmente en este país, las empresas francesas ven cierta oportunidad de negocio y para Francia eso supondría diversificar un poco sus ingresos más allá del petróleo. ¿Qué oportunidades puede haber para la economía francesa en tener buenas relaciones con Gabón y otros países de África? Bueno, el caso de Gabón es un caso particular. Al final cayó un gobierno hace un par de años, que era el gobierno de Ali Bongo, era un gobierno muy alineado con Francia, un ejemplo de esa política de Francia hacia las que fueron sus colonias, pero se produjo algo relativamente llamativo, que fue que en el momento que cambiaron las autoridades, Francia mostró mucho interés por acercarse a las nuevas autoridades, en un primer momento golpista, ya establecidas mediante elecciones al cargo de Brice Oligui Nguema, porque suponen una renovación de la política gabonesa, o así se entiende, es la caída de un tirano y la llegada de un nuevo líder elegido democráticamente, y para Francia es importante por eso, porque mientras pierde influencia en otros espacios, pretende mantenerla en Gabón y también en Angola. Al final es diversificar la economía, es diversificar los socios, pero también mantener o intentar ser los primeros en llegar a nuevos mercados. De otro lado, en África, ¿cómo es percibido el gobierno de Emmanuel Macron? ¿Cómo ven esta política del mandatario francés? Hay divergencias. Sí que es verdad que hay algunos líderes, como puede ser el caso de Paul Biya en Camerún, que siguen siendo aliados de Francia. Sigue habiendo poca crítica, por lo menos pública, de las autoridades francesas hacia estos mandatarios, pero en general la visión que se tiene de Macron es bastante negativa. Bastante negativa porque la política de Macron hacia Francia ha sido una política de muchas promesas, pero poco cumplimiento. Uno de los grandes momentos de Macron hacia Francia fue en 2017 en Burkina Faso, donde reconoció lo malo y todos los crímenes y todos los abusos que cometió Francia durante la época colonial y propuso una nueva relación. Esa nueva relación ha tenido momentos buenos o momentos de pasos adelante, como ha sido en algunos momentos puntuales la restitución de patrimonio, pero también ha mantenido, como digo, el apoyo a determinados líderes tradicionales, líderes de larga data, como Paul Biya o en el caso de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, y también ha mantenido el apoyo a gobiernos militares, como el caso de Chad, que fue un golpe de Estado el que dio Mahamat Déby, pero no hubo tanta crítica como si hubo con la Junta de Mali, Burkina Faso, Níger. Entonces Francia se ha ido moviendo en ese equilibrio entre criticar gobiernos militares mientras apoyaba a otros, criticar gobiernos que se alejaban de su ámbito de influencia e intentar mantener otros que, aunque no cuadran o no están dentro de los valores y de los marcos que propone París, siguen estando en Francia. Claro, eso resume un poco lo que ha intentado hacer Macron. Él busca desligarse sobre todo de ese pasado colonial, pero su discurso, lo que hace, no termina de conectar con las naciones africanas. Sí, es tal cual. Macron prometió poner fin a todos los abusos, a esa política paternalista de Francia hacia el continente, pero no lo ha logrado, no ha conseguido establecer esas nuevas relaciones porque sigue manteniendo, como digo, lazos con gobiernos claramente impopulares, mientras que critica otros de ámbito mucho más nacionalista y mucho más soberanista, como es el caso de las juntas militares. Esos nuevos lazos parece que se han establecido un poco con Senegal. También hay una reformulación de las relaciones hacia otros países del Golfo de Guinea o incluso hacia Gabón, pero la nueva estrategia de Francia es intentar mejorar su imagen, no tanto en lo que era su espacio de influencia tradicional, que son las colonias francófonas y los países de habla francesa, sino más allá, en países como Nigeria, en países como Angola o como Mozambique,
donde el legado francés y la herencia francesa colonial no está tan presente. En este contexto, para terminar, ¿qué esperar entonces de la presencia del presidente Macron en esa cumbre del G20 en Sudáfrica? Puede ser uno de esos ejemplos de ese intento de reinicio de relaciones. Al final, como digo, no es casualidad que haya visitado primero Mauricio, Gabón, Angola y acabe en Sudáfrica. La cumbre del G20 en Johannesburgo es un momento muy importante para los países del sur global, para África también. Al final la presidencia africana, en este caso de Sudáfrica, tiene un peso significativo en lo que es una cumbre del G20 y las reivindicaciones que presenta Sudáfrica a la cumbre también lo son. Pasan por nuevas fórmulas de financiamiento de la deuda y también nuevas fórmulas de acceso a dinero para estos países del sur global para adaptar sus economías y sus sociedades al cambio climático. En este contexto, Francia, por ejemplo, se ha mostrado favorable a apoyar estas reivindicaciones y puede ser un punto de inicio para reganar o reconducir la relación con estos países y generar una nueva confianza que haga ver a Francia como un aliado sólido y como un aliado, sobre todo, fiable para los países africanos. Es Jesús Romero Cote, periodista especializado en relaciones internacionales y política internacional con foco en África, colaborador del medio Africa Mundi. Muchas gracias por este completo análisis. Un placer, gracias. A ustedes también el agradecimiento. Es momento de una breve pausa aquí en Directo América de France 24. Ya regresamos.